Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Qué gusto saludarles en este día domingo, día en que estamos celebrando la solemnidad de la Ascensión del Señor. Un día muy importante donde también la Iglesia nos invita sobre todo a celebrar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y ese va a ser el tema central de hoy. Pero antes de entrar a reflexionar sobre esta Jornada Mundial de las Comunicaciones y sobre la Ascensión del Señor, queremos compartir con ustedes, como siempre, la reflexión del Evangelio del día. Señor director, por favor, ahí ya tenemos en pantalla el Evangelio del día, que es Lucas 24, versículos 46 al 53. Y dice el texto: ahora voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y continuando con este mismo texto, dice, escuchen bien: después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Esto es un preludio de lo que va a ser después la efusión del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. El Señor asciende al cielo y comienza a enviar a sus apóstoles, pero por supuesto que tienen que recibir primero al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que les llena de gozo, el Espíritu Santo que les llenó de fuerza, porque acuérdense que los cristianos en esa época eran perseguidos, entonces estaban con mucho temor. Y ahí viene el Espíritu, el Paráclito, para darles la fuerza que necesitan para cumplir su misión. A continuación, entonces, presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hablar entonces de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y vamos a centrarnos en el mensaje que nos da el Santo Padre, el Papa Francisco. Hoy estamos en compañía de un gran amigo, Pedro Kriskovic, un comunicador católico cabal. ¿Cómo estás, querido Pedro? ¿Cómo estás, querido Mariano? Amistad de tantos años. Quiero agradecerte desde más aquí de con 20, toda la... ya. Más de 20 años, nuestra juventud acumulada revela, y una gratitud por los años transcurridos, por la amistad. Agradecerte públicamente con toda el alma por tu compañía, tu presencia en esos días difíciles de la partida de mi padre, y recordarle a él en particular hoy, porque lo que más extrañamos de papá, entre tantas otras cuestiones, es escuchar sus historias. Hoy vamos a hablar del escuchar. Su buen humor también, su ¿verdad? buen humor, su alegría. Bueno, él está presente siempre, y hoy vamos a hablar del escuchar. Sí, justamente escuchar con los oídos del corazón. Vamos a hacer una pequeña introducción, Pedro, entre vos y yo, y después tenemos un material audiovisual para compartir con todos los televidentes de GEM. A veces es tan difícil escuchar con el corazón. Escuchamos aparentemente con los oídos, pero escuchar con el corazón es algo mucho más profundo, Pedro. Es tan sensible este mensaje del Papa, y yo creo que la audiencia lo va a dimensionar, porque tratemos de contemplar y profundizar qué significa escuchar con los oídos del corazón. Hay una frase latina, latín es muy lindo porque compacta siempre todo en dos frases. Más cortito. Corde audire. Corde de ahí viene la cordialidad, viene del corazón. Audire. Y yo pienso en la imagen cuando, en el momento dramático de la última cena, cuando Jesús se despide, Juan reposa su cabeza en el pecho de Jesús, hombro. Escucha los latidos de su corazón. ¿Y qué significa escuchar con el corazón? El corazón es la sensibilidad, tener la sensibilidad. Es el centro del ser humano, exactamente, no solamente escuchar, como se dice, no oír, porque puedes oír sin escuchar, tienes que escuchar, es decir, que llega al alma aquello que acontece, lo que está sufriendo el otro, lo que te dice la realidad. Y eso parte inclusive de la palabra de Dios, que es Shema, Israel. Escucha, Israel. Porque podemos estar escuchando muchos ruidos, es decir, oyendo, pero no estando atentos, porque hay muchas distracciones más en el mundo de hoy. Y parece que hay una contradicción, como el Papa bien lo dice, es un mensaje bellísimo. El Papa habla de que esta es la época de los podcasts, es decir, son audios que se escuchan, los jóvenes lo manejan súper bien, pero en medio de tanto ruido también pueden pasar desapercibidos. Es decir, necesitamos
una fijación de la atención, una focalización de lo que es esencial, y para ello se requiere un juicio al corazón. Así es. Bien, con esta introducción inicial queremos invitarles a reflexionar hoy sobre este tema tan importante, más allá de que sea un mensaje dentro del contexto de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Creo que es un mensaje para todos los cristianos y para todas las personas de buena voluntad que quieran escuchar un mensaje profundo como el que nos da el Papa Francisco. A continuación, compartimos con ustedes este material audiovisual que resalta los aspectos más importantes de este mensaje. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Escuchar con los oídos del corazón. Queridos hermanos y hermanas, el año pasado reflexionamos sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea, deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo, escuchar, decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. En efecto, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante, sea en la trama normal de las relaciones cotidianas, sea en los debates sobre los temas más importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo a través de las diversas ofertas de podcast y chat audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. A un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas del alma, le preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos. Respondió: el deseo ilimitado de ser escuchados. Es un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos los que están llamados a ser educadores o formadores o que desempeñen un papel de comunicador. Los padres y los profesores, los pastores y los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social o político. Escuchar con los oídos del corazón. En las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no solo posee el significado de una percepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica entre Dios y la humanidad. Shema Israel, escucha Israel. El incipit del primer mandamiento de la Torá se propone continuamente en la Biblia, hasta tal punto que San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha. Efectivamente, la iniciativa es de Dios que nos habla y nosotros respondemos escuchándolo. Pero también esta escucha, en el fondo, proviene de su gracia, como sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de la mamá y del papá. De los 5 sentidos, parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista y por tanto deja al ser humano más libre. Muy bien, qué hermoso material Bellísimo. que nos ayuda a profundizar, pero primero quiero, Pedro,
recordar el mensaje del año anterior, que de hecho fue la introducción del material, donde el Santo Padre, el Papa Francisco, nos invitaba, vengan y vean, es decir, la vista. Este año nos invita a la parte auditiva, a escuchar. Por eso te decía que el Santo Padre está insistiendo mucho en el tema de esa comunicación humana que no sea tan destinada, solamente hablamos a veces de la comunicación mediática, ¿verdad? Sí. O de la comunicación digital, sino está insistiendo mucho en esa comunicación interpersonal, Pedro. Y ese vengan y vean habla de una cercanía, tanto como el escuchar es una cercanía, estar Exacto. atentos al otro. Recuerdo que le había pedido a mis alumnos un trabajito, porque ese vengan y vean se da en el contexto de la pandemia. Cómo vos salís, te acercás al otro, cuando te hablan de restricciones, de distanciamiento, hay varias maneras. Yo creo que el tema es estar atentos a las necesidades del otro, a lo que el otro vive. Un poco cuando el Papa habla de la iglesia en salida, esa famosa frase suya de ir hasta las periferias sociales y existenciales se da de diversas maneras, pero se da sobre todo con un corazón sensible para ir hasta esa necesidad, hasta esas personas, como el mensaje del año pasado, y escuchar. Escuchar es estar atentos, tener un corazón que no esté distraído, que esté sensible ante esa persona, ante ese dolor, ante esa situación. Hace rato dijiste la diferencia entre oír y escuchar. Y en estos días, con las informaciones acerca de abusos de niños, yo había lanzado una frase en Twitter diciendo de que hay muchos niños huérfanos con padres vivos. Es una realidad tremenda y que muchas veces, Pedro, se da por el tema de la falta de la escucha, porque a veces hay padres que te dicen, no, pues yo estoy con ellos, pero a veces estar no significa precisamente escuchar. Qué bella apreciación. Recuerdo que ya Juan Pablo II en su época lo decía, imagínate, estamos hablando ya por los años 90, hoy casi 30 años después se agudizó esa situación, porque hay más elementos distractorios que lamentablemente hacen que esa cercanía, que no debe ser solo física, sino debe ser emocional, de abrazo de esta situación que viven los niños y todo lo que está pasando ahora como consecuencia de esas distracciones, de esos olvidos, de esos distanciamientos. Hay que hacer como se dice, un cambio de timón, ¿verdad? Fuerte, que vayamos nuevamente hacia lo esencial. Siempre compartimos con los alumnos, eso lo sabes, Mariano, cuando yo les decía, y de esto conversamos ya antes del programa, cuando preguntás a los que están empezando a estudiar comunicación, ¿cuál es el principal elemento que debe tener todo comunicador? Si te dicen saber hablar, eso puede ser lo primero que venga a la mente, pero no es saber hablar. Exacto. Es saber escuchar. Y para toda persona, el saber escuchar te hace estar conectado con el otro, pero se agudizó eso que mencionabas de los hijos huérfanos de padres vivos. Yo comentaba con los jóvenes una canción que era de los años 90 que decía lo siguiente: en tiempos en que nadie escucha a nadie, en tiempos en que todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos en que siempre estamos solos. Para mí me parece impresionante, era el año 99. Imagínate, de hace veintitantos años atrás, eso se agudizó. ¿Y cómo que estamos solos? Si era la época de redes, era la época de que se facilitó con la tecnología aparentemente que se profundice esa comunicación. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Sí. El elemento técnico no sirve si la actitud del corazón no está. Y hay que pedir el don de la escucha, es un don. Debemos pedir al Señor, escucharle a Él, escuchar a los demás, pero pedir insistentemente, porque estamos en un mundo en que es como todo atenta contra ese deseo. Dice una parte del mensaje del Papa, la escucha corresponde al estilo humilde de Dios. Qué grande. ¿Sí? Dios está para escucharnos. Qué grande. Y estamos en un mundo donde la gente reclama, grita, pero no escucha. Sí. Entonces, esta llamada del Papa, por eso quiero insistir, no es solo para los católicos, no es solo para los cristianos, es para toda la humanidad que, más que gritar y reclamar, que está muy bien, no estoy diciendo que está mal, necesitamos ese tiempo para escuchar también a los demás, porque a veces, Pedro, vivimos en una sociedad donde la gente solo quiere que se le escuche,
pero no quiere sentarse a escuchar. Nos queda un minutito para redondear. Y el Papa hace mención al ámbito de la política. Imagínate un debate presidencial que ahora se van a poner de moda. Sí. Es como que el otro no le está escuchando a su interlocutor, está pensando qué le voy a responder. Pero eso es tristísimo. Inclusive las técnicas de marketing te dicen, nada, prepara, ¿qué le vas a responder? O hay un amor a la verdad en ese diálogo y juntos vamos a hacer algo por el país, si hablamos de la política. Pero qué triste cuando antes de pensar qué me está diciendo el otro, yo ya pienso en mi interés, ¿qué le voy a responder? Se automatiza todo, exactamente, ¿no? Por eso el amor a la verdad más que a uno mismo, ahí debemos aplicar esa bella frase, amar, quien ama la verdad, claro que vas a escuchar lo que te está diciendo el otro, inclusive quizás aunque te esté hiriendo, inclusive si prevalece ese amor a la verdad. Estamos en compañía del periodista, comunicador, docente de la Universidad Católica. Y amigo. Amigo, Pedro Kriskovic, el título más importante, ¿verdad, Pedrito? Hablando acerca de este mensaje, el mensaje que es una llamada del Santo Padre para nosotros, de que escuchemos con los oídos del corazón. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando sobre este tema aquí en Desde la Fe a través de GEM. Ya volvemos. Seguimos aquí en Desde la Fe a través de GEM, hablando en el contexto de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, de este mensaje maravilloso del Papa Francisco, que es una gran catequesis, Pedro Kriskovic. Una catequesis impresionante. Quiero partir de lo que el Papa Benedicto en un anterior mensaje, el Papa Emérito, hablaba del silencio. Imagínate el silencio como elemento de comunicación. Los que aman la música entienden, en un concierto, por ejemplo, los momentos de silencio son esenciales, le dan armonía a la belleza de una obra musical. Y lo mismo en el ámbito comunicativo. ¿Y qué nos agrega ahora Francisco? El escuchar. No solo el saber hablar, el comunicarnos, sino el poder escuchar, que para mí es un elemento esencial. Te daba el ejemplo de los debates políticos. ¿Qué tal si no le aguantás al otro, por así decirlo? El Papa habla del martirio de la paciencia y se refería a Agostino Casaroli, que era el secretario de Estado de los años difíciles de Juan Pablo II. Imagínate, te sentás al lado de alguien que ideológicamente es totalmente contrario y que a sabe tu que pensamiento, te va a atacar, y que hay una guerra y que hay un conflicto mundial y tenés que sentarte a una mesa de diálogo. No te podés no sentar con una actitud de desear por lo menos superar un conflicto. Y ahí el martirio de la paciencia. Pío XII hablaba del martirio cotidiano, es decir, es como que debemos educarnos también en que debemos ejercer ese camino que conduce al diálogo, a un encuentro, que no es algo automático. Estamos tan acostumbrados por la tecnología de hoy a que todo sea automático y si nos dice aguarda un momento, no puedes aguardar 3 segundos, ¿verdad? Y lo mismo en el tema del diálogo, tratar de escuchar al otro, de ponernos en su lugar. Sí, así es. Profundizando el mensaje del Papa en una parte dice, la escucha como condición de la buena comunicación. Existe un uso del oído que no es la verdadera escucha, sino lo contrario, el escuchar a escondidas. De hecho, una tentación siempre presente y que hoy en el tiempo de las redes sociales parece haberse agudizado es la de escuchar a escondidas y espiar, instrumentalizando a los demás para nuestro interés. Qué tema fuerte está eso, ¿eh? Para, ¿cómo que se llama en las redes sociales? Aquellos que están para atacar al otro, en la política, las intrigas, te ponen micrófonos por todos lados. Increíble, es tan profundo este mensaje y el Papa está en acorde también a estos tiempos que, en todo sentido, el no escuchar, ese sería el escuchar para dañar al otro, no el escuchar por un amor a la verdad. Exacto, los jóvenes le llaman stalkear incluso, ¿verdad? Sí. Entran en los perfiles a ver qué fotos suben. Stalkear y el troll también, el otro que le está para atacar al otro, está atento ahí a lo que puedas decir. Es decir, y ni siquiera las redes para un amor a la verdad. Yo agregaba, ya que estamos hablando de redes, le digo a los chicos, a los jóvenes, cuando se enojan entre ellos y bloquean, eliminan, silencian, es decir, la tecnología te da la posibilidad, la opción para la incomunicación. Pues yo decía, si te peleas con alguien, abrí por lo menos la posibilidad de una reconciliación o un bloqueo, ya va a impedir que el otro pueda redimirse.
La tecnología misma te da los elementos como para la no escucha, para el no puente de comunicación con el otro. Así es. Por eso debe haber como un cambio de timón, como el Papa habla de la revolución de la ternura, la revolución del deseo de escuchar y de establecer puentes y no muros con los otros. Y este Santo Padre que tanto nos insiste en la cultura del encuentro. Totalmente, Pedro, ¿no? Qué lindo que lo menciones. Porque Y ese cuando es el habla punto. de la cultura del encuentro, no dice encontrarnos solo con el que estamos de acuerdo, Totalmente. sino sobre todo con el que piensa diferente. Y a ese es el nosotros. martirio de la paciencia y el amor a la verdad más que uno mismo. Yo pongo un ejemplo, ya que amamos el fútbol nosotros, Mariano, somos del mismo club, no te voy a comprometer, vos ya dijiste públicamente de qué club sos, creo. Llega un momento, ¿te acordás del gran Marcelo Bielsa, uno de los mejores técnicos a nivel mundial? Casi fue técnico de Paraguay. Sí. En un partido que su equipo mete un gol y creo que le salvaba, en Inglaterra le salvaba a él del descenso, Sí. pero era un gol que no era legítimo y el árbitro le validó. Entiendo que fue un penal que no era penal. No, no, pero, sí, pero y que convirtieron el gol. y lo que él y hace... él le pide a sus jugadores que dejen que el otro equipo Sí, marque que se el queden gol. quietos Exacto. y dejen y marquen. Impresionante. Sí, 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 es como vos amás la verdad. Y si hubo un acto que fue contra la Lo verdad. de Bielsa va mucho más allá que ganar un partido de Claro, fútbol. porque es amar la verdad más que a nosotros mismos. Si algo va en contra nuestra, bueno, pero esto es verdad, amás la verdad. Él dijo en una ocasión, más que formar a mis jugadores para que aprendan a jugar al fútbol, quiero formar personas. Es grande, claro, sí. Así mismo. frase, ¿no? Bellísimo, porque es el ideal. No es que nosotros nos quedamos en una cuestión meramente con un tecnicismo. Con resultados deportivos. O resultadistas. Vemos Así es. la profundidad de la relación entre las personas y el amor a la verdad. Pedro, no quiero dejar pasar este fragmento del mensaje del Papa porque estamos en el contexto del sínodo. Y también el mensaje plantea escucharse en la iglesia. Y dice, también en la iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos. Es el don más precioso y generativo que podemos ofrecernos los unos a los otros. Nosotros, los cristianos, olvidamos que el servicio de la escucha nos ha sido confiado por aquel que es el oyente por excelencia. Qué Wow. impresionante. Y este proceso del sínodo que empezó hace años, el Papa también ejerce allí lo que predica del martirio de la paciencia. Fue muy atacado también en un momento, ¿verdad? Sí, sí, De sí. todo en el ámbito también mediático, como que los procesos de escucha, qué grupos se le llama, qué grupos no, pero el Papa insiste en el no temor del escuchar, por un amor a la verdad. Entonces, la escucha requiere un proceso. ¿Y cuánto está durando este proceso del sínodo? Es un proceso de muchos años, es un camino sinodal y el Papa con paciencia lo está ejerciendo en todos los ámbitos, tanto el sínodo de la familia, de la juventud, y la iglesia ya en camino sinodal, es también la iglesia en un proceso de escucha, de escuchar Tenemos tres palabras claves, ¿no? Comunión, participación y misión. a sí mismo. Para Claro. estar en comunión hay que participar, Y ya, pero luego tenemos la misión. y ya en Aparecida al Papa no le gustaba separar, somos discípulos y misioneros. Sí. Él decía, somos discípulos misioneros, como que hay una... Dos en uno. Dos en uno, ya hay una integración. Eso lo decía ya en el 2007. Así es. Pedro, gracias por tu presencia. Me gustaría una última reflexión en este contexto de poder escucharnos como sociedad, escucharnos como familia, escucharnos como iglesia. Partir de nuestras familias, escuchar a nuestros abuelos. Te cuento siempre, el escuchar a mi querido padre. Era lo que hasta ahora queremos reunir, compactar, si es posible, en un libro todas las historias tan bellas que él nos contaba. Escuchar a los niños, vos que tenés hijos ya de Sí. distintas edades, ¿verdad? Sí, Adolescentes y pequeñitos. 18 la más grande, 11 la más pequeña. Imagínate qué historias diferentes ya de una joven de 18. Con desafíos diferentes. Sí, Escucharse sí, sí. entre esposos, ¿verdad? Escuchar en nuestro ámbito de la clase para los alumnos, escuchar a nuestros jóvenes, escucharles. Y como decía San Juan Bosco, no solo decís que amás a los jóvenes, sino que se sientan amados. Es fácil decir de repente les escucho, Con y gestos puedo concretos. estar distraído. No, que realmente ellos sientan que se les escucha porque hay una respuesta a lo que ellos reclaman. Que los jóvenes también escuchen a su maestro. No es una cuestión solamente técnica ahora que creo que estamos volviendo a lo presencial, pero Así es. escucharnos requiere más que una formalidad. Requiere una actitud del corazón. Por eso es que lindo, quiero partir nuevamente de lo que al comienzo dijimos, corde audire, escuchar con el corazón y estar atentos a todo lo que acontece
a nuestro alrededor, porque si no fuera así, podemos estar distraídos. Tener como esa antena que es el corazón, que se recostó, el corazón de Juan, pedir tener ese corazón en el pecho de Jesucristo, que estaba exponiendo en ese momento tan dramático lo que salía de su corazón, de su alma, y poder escuchar también con el corazón. Pedro Krijovic, muchas gracias por tu presencia. Y feliz día de la Ascensión, de explicar a la audiencia que el Papa eligió este día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones para darnos un mensaje desde hace 56 años, porque es el día en que Jesús dice, vayan y anuncien. Exacto. La buena noticia. Vayan por todo el mundo. Así mismo. Bien, gracias Pedro Krijovic por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, querido Mariano. Y a partir de este mensaje precioso del Papa Francisco, yo les dejo a ustedes con una pregunta. ¿Estamos escuchando con los oídos del corazón a los demás? Que tengan un excelente domingo y gracias por acompañarnos.